Ahora sí, los saludo formalmente. Mi nombre es William Jiménez, les voy a acompañar como el docente de la asignatura de métodos numéricos este semestre. Ya llevo trabajando en la universidad más o menos unos 4 o 5 años. El curso generalmente lo he dictado en modalidad virtual. Entonces, digamos que ya tengo algunas herramientas construidas para facilitar algunas cosas del curso, ¿listo? En el aula virtual van a ver los contenidos programáticos del cual ya vamos a hablar, pero también algunas herramientas que nos van a servir como quizzes y exámenes que vamos a realizar por ahí. Y además, una aplicación celular que diseñé para que fuera como el acompañamiento de, del curso que les decía he dictado de forma virtual. Esa aplicación celular tiene definidos ya algunos métodos, pero la idea de la aplicación, más que solucionar los problemas, es que le sirva como revisor de sus procedimientos. Entonces, ahorita vamos a ver unos archivos. La aplicación está basada en GeoGebra. Entonces, son unos archivos que le permiten, unos programas que le permiten a usted verificar algunos de los resultados, digamos, mirando el paso a paso. ¿Listo? La aplicación tiene ese nombre que voy a colocar en el chat, es ME Numéricos. Si quieren la pueden ir descargando y en el aula virtual van a encontrar el manual del usuario. Está en el primer corte. No les dejo en ese momento como no es obligatoria, por supuesto, sin embargo es una herramienta que seguramente les va a servir para como ayuda de algunos procedimientos, entonces para que la tengan ahí pendiente. El aula virtual, digamos que todavía no la puedo utilizar de manera formal debido ya la otra semana la podemos utilizar, pero nos dijeron que tuviéramos un poco de paciencia, por eso estoy haciendo la primera clase por este medio, porque todos los alumnos aún no están como matriculados, entonces pues hay que tener un poco de paciencia ahí y la herramienta que están definiendo para este trabajo de las videoconferencias, que es Blickboo Button, no, todavía están trabajando en ella, entonces todavía presenta algunos errores, entonces estas 2 semanas vamos a encontrarnos por acá por Meet. ¿Qué más les cuento así como en general? Pues la aplicación celular. Vamos a mirar unos talleres virtuales también, vamos a hacerlos ahí utilizando la herramienta que tenemos, que es el Moodle. Y pues los exámenes también los vamos a hacer por ahí, de pronto eventualmente algunos talleres también de forma escrita, pero generalmente van a ser ahí por el Moodle porque me permite hacer las dos cosas. ¿Qué más les cuento así como importante? No es más así como de rasgos generales. Voy a hacer entonces una pequeña descripción de el curso mirando el contenido programático. El contenido programático que deben estar viendo en pantalla lo encuentran también en el siguiente enlace, el enlace que voy a enviar por el chat. En el chat también envié un enlace a Google Drive donde pueden llenar la asistencia del día de hoy. El primer enlace, el formulario para que llenen es la asistencia y el segundo es el documento del contenido programático que vamos a mirar el día de hoy. A ver, les cuento de forma general. Ahora, ¿de qué se trata la materia de métodos numéricos o en qué consiste la materia de métodos numéricos? Métodos numéricos es la materia del contenido programático en matemáticas que les permite dar solución aproximada a algunos modelos que ya han visto ustedes que se conocen como los métodos analíticos. Los métodos analíticos son desarrollos que los matemáticos han construido de tal manera que nos brindan una solución general y completa. Podríamos decir que una solución exacta. Sin embargo, en la realidad esto pues no es siempre lo que pasa. Entonces, pues uno necesita generar unos métodos que se llaman unas aproximaciones. Digamos, en el campo de ingeniería, usted necesita dar solución a los problemas y generalmente hay problemas que no se pueden solucionar de forma analítica. ¿A qué se refieren, por ejemplo, las soluciones analíticas? De pronto en cálculo integral usted se acuerda del método de sustitución o el método de integración por partes. Estos métodos son métodos analíticos, ¿listo? Pero necesitamos a veces pero digamos si usted quiere solucionar una integral de forma rápida, requiere hacer esas aproximaciones y para hacer aproximaciones, pues tenemos la posibilidad de los métodos
numéricos, que es lo que vamos a trabajar en la clase. ¿Listo? Estos métodos numéricos tienen, pues como son aproximaciones, por lo general tienen un error. Entonces, tenemos que cuantificar de alguna manera el error. O sea, no basta con decir, en matemáticas no basta con decir, bueno, la aproximación que yo hice es de tanto, sino que además debo decir es de tanto y el error que acumulé es del 20%, del 10%. Y de eso se trata más o menos los métodos numéricos. Entonces, en resumen, vamos a hacer un recorrido por las materias que ustedes ya han visto de matemáticas, desde matemáticas 1 hasta ecuaciones diferenciales, que es el prerequisito de esta materia, pero vamos a pasar, digamos que, utilizando soluciones numéricas, de métodos numéricos. ¿Listo? Entonces les voy a contar un poco el programa que vamos a ejecutar. Esta semana vamos a ver teoría del error, ahí por encimita, y de pronto vamos a ver algo de lo que corresponde a la segunda semana, que es series de Taylor, que seguramente son series de Taylor, es un tema ya viejo conocido para ustedes. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Perdón. La semana número 3 vamos a trabajar, acá dice que es vamos a ver raíces de funciones, que es el primer tema, y esos son los métodos que vamos a trabajar esa clase. Vamos a hablar de raíces de funciones, bisección, punto fijo, Newton-Raphson, mejoras de Newton-Raphson y comparación de métodos. Eso haremos esa tercera semana. Acá algunos preliminares sobre polinomios, la asociación de Sturm. Luego, definición de polinomios y algoritmos para hallar raíces de polinomios. Raíces complejas es una lectura. Y un método adicional para las raíces. ¿Listo? Y con eso cerramos la semana 4 y en la semana 5 vamos a ejecutar nuestro primer examen. ¿Listo? Eso más o menos estamos hablando que va a ser entre la semana del 24 al 28 de agosto. El miércoles que caiga para nosotros. ¿Listo? Como se dan cuenta que en el programa salen unas páginas, ahí hay ejercicios sugeridos para que ustedes repasen. Esos son del libro guía, que es un libro del profesor Olón, es un libro que ya está en la biblioteca, está en formato virtual. Yo ahorita les muestro cómo pueden acceder a él o dónde está el enlace para que accedan. En el segundo corte, hasta acá, digamos que hemos hecho solución de ecuaciones y solución y cálculo de raíces, que casi que es lo mismo. Hasta ahí, ¿de qué hemos estado hablando? De matemáticas básicas. ¿Listo? En el segundo corte vamos a tener regresión lineal y interpolaciones polinómicas. Es lo que vamos a hablar básicamente en el segundo corte. Y eso refiere, bueno, y también vamos a tener de pronto integración por este lado. Hay interpolaciones, pues nuevamente acá es matemáticas básicas, cálculo diferencial, que más o menos es hablar de funciones. ¿Listo? Y pues luego vamos a mirar lo que estaría en esta semana 9, que corresponde a ecuaciones diferenciales, solución de ecuaciones diferenciales. La primera, pues, es el método de Euler. Y luego tenemos el método de Rush-Kutta, que son, digamos, muy similares, son bastante sencillas. Tenemos el segundo parcial y en el tercer corte vamos a hablar de ecuaciones diferenciales parciales. Ya ecuaciones diferenciales un poco más complicadas, de segundo orden, por ejemplo. Y pues vamos a hablar de cada uno de los métodos que tenemos ahí, transformaciones afín, solución numérica, etc. Listo, y finalmente pues tenemos sobre la semana 17, del 17 al 20 de noviembre, tenemos ahí la posibilidad de realizar el examen y la socialización de las notas ahí finales. Listo, ese es en general es el programa, como se dan cuenta más o menos vamos a tocar cositas de estadística y con la regresión y los métodos numéricos. De pronto vemos algo de integración, no lo vi acá por encima, pero en el otro programa estaba incluido. Solución de ecuaciones y solución de ecuaciones diferenciales. Digamos que son, nuestro centro acá, como se dan cuenta, está sobre todo recostado a la solución de ecuaciones diferenciales, que casi que tocamos corte y medio, algo del segundo y el completo tercero. Los porcentajes de evaluación, pues, son igual a todas las materias de matemáticas. Tenemos que cada corte, o bueno, primer y segundo corte valen el 30% y el último vale el 40%. Y al interior de cada corte tenemos un parcial que vale el 60, este 60 de acá, y un conjunto de trabajos que se hagan clase que puede ser mínimo 1, máximo los que yo quiera,
los que alcancemos a hacer como para ayudarnos, seguramente 2. Que eso va a tener un porcentaje del 40% y pues eso sí se repite a lo largo de cada corte. Listo, tenemos acá una matriz que les va a permitir ver cómo los logros que vamos a abordar en las competencias y logros que vamos a abordar en cada uno de los cortes, en cada uno de los temas que a grosso modo, pues como les decía, teoría del error, ceros de funciones, ajuste de curvas, ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales parciales. Listo, acá este es el libro del profe Solón, el guía. Listo, pueden acceder eh, desde su cuenta. Si le dan a clic acá a este enlace, los va a llevar a la cuenta de la biblioteca y ahí pueden hacer la consulta correspondiente. Hay otros libros de métodos numéricos que también son muy, muy útiles, que están acá citados en la bibliografía. El de Chapra es el que más se conoce, pero el que más se va a ajustar a nuestro programa, pues es el libro que del libro guía. Y es sobre el que están puestos los ejercicios que les comenté anteriormente. ¿Listo? Y acá pues van a encontrar otros libros ahí como de interés. Adicionalmente, hay un conjunto de videos que se han puesto en el aula virtual, corte a corte, que les van a servir para solucionar algunos problemas. De hecho, hoy les voy a dejar uno de los primeros videos porque pues es necesario que hagan un estudio particular para el quiz de la siguiente semana. ¿Listo? Ya ahorita les comento qué es. También es importante que les mencione ahorita que vamos a hablar de manera gruesa de métodos numéricos, pero estos métodos numéricos generalmente son algoritmos basados en operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, raíces, y aunque son muy básicos, son sumamente largos. Con esto me refiero a que el cálculo que toca hacer es supremamente grande y las cifras significativas decimales deben ser muchísimas. O sea, hablamos de tener 10, 15 décimas en la solución de los exámenes. Esto quiere decir que el cálculo a mano pues es casi que improbable, entonces pues tenemos que acompañarnos de programas o de software que nos permitan hacer ejecuciones más rápidas. Entonces, en particular este semestre vamos a trabajar 3 programas de manera superficial realmente. Vamos a trabajar GeoGebra, vamos a trabajar Octave o MATLAB. Generalmente se trabaja MATLAB, pero cuando estamos en el campus, porque allá es donde están las licencias, entonces vamos a trabajar uno gratuito que se llama Octave, que se parece muchísimo. Y Excel, sí, que es una licencia pues que todo el mundo tiene en su computador. Y eso a grandes rasgos es el curso. Y ya, nuestro horario de encuentro va a ser a la 1 de la tarde, todos los miércoles. Son 3 horas, pero vamos a dividir estas 3 horas en algunas horas de intervención sincrónica, donde yo voy a estar con ustedes, y en otras horas algunos videos de carga o en alguna ejecución de tareas en clase. ¿Listo? Entonces, pues por ahora no es más en la descripción. No sé si tengan alguna pregunta o pasamos directamente a la explicación del tema del día de hoy. Profe, ¿cuáles son los software que vamos a utilizar? Eso es lo único que me quedó. Vamos a manejar 3 de manera gruesa. Vamos a trabajar Excel, Octave y GeoGebra. Esos son los que manejaremos. Para el que no tiene experiencia en la manipulación de código, no se preocupe que vamos a tener unos tutoriales para que usted arranque de una vez a hacer programas básicos que nos permitan suplir la necesidad que tenemos ahorita, y también pues vamos a hacer cositas ahí en el transcurso de la clase que me dejen hacer ese tipo de cálculos. ¿Listo? El de Octave, ahorita les paso un enlace para que hagan la descarga del mismo. ¿Listo? Y GeoGebra, si no lo tienen, pues no es mala idea que lo tengan, sobre todo para la parte gráfica. Lo pueden descargar en el enlace que estoy escribiendo en el chat. ¿Listo? Y ahorita ya... también pues vamos a trabajar la aplicación ME Numéricos. Es una aplicación que está por Android. Ahí la consiguen. Sí, solo para Android la tenemos en este momento. Listo. Ahora sí, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿O le damos pie al arranque? ¿Sí me están escuchando? Pues supongo que sí, pero es que están ahí todos callados, todos juiciosos. No sé quién ya esté dormido, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Manifiéstense, muchachos.
Ah, bueno, sí están despiertos. Listo, listo. Ya vamos a comenzar. Entonces, permítame un segundo que estoy cargando la presentación. Y comenzamos. Este arranque va a ser muy sencillo, muy conceptual. Entonces, hacemos un par de ejercicios y, y ya, y ya, y ya los dejo listos ¿para qué? Para que se vayan a hacer el primer tutorial. Regálame un segundo. Estoy cargando la presentación. Bueno, entonces, arranquemos pues. Me avisan cuando comience a compartir la pantalla. Es una diapositiva que dice error. Listo, profe, ya se ve. David me preguntaba si hay trabajos en grupo. De pronto podemos hacer unos trabajitos en grupo, de pronto algún tallercito que sea de forma grupal, para que lo vayan haciendo de forma grupal voluntaria. Realmente en esta modalidad es a veces que sea mejor voluntario que sean grupos y no hacerlo de forma obligatoria por grupos, porque a veces genera ahí como líos. Listo, gracias a la persona que me confirmó, no alcancé a ver quién me estaba hablando. Pero pues vamos a comenzar. Entonces, ¿de qué se trata esto del error? Como les decía, vamos a hablar de métodos de solución que sean aproximados. Y si son aproximados, pues deben tener un desfase. Este desfase en matemáticas se ha cuantificado o se ha denominado el error. ¿Listo? Entonces, no basta con hacer una solución aproximada, sino tenemos que, como les decía antes, decir cuál es nuestra aproximación y eh, cuál es el error, o sea, por cuánto nos estamos equivocando. Esto realmente no es un asunto nuevo. Existe el error desde modelos griegos como el de Eudoxo, sobre el cual vamos a hacer ahorita un ejercicio particular. ¿Listo? Entonces, miremos de qué se trata este error y cómo se ha caracterizado de forma teórica el error. Una forma de escribirlo es como les estoy colocando acá en la diapositiva, es una parte importante en la solución de problemas, pero en ingeniería casi todas las situaciones son de orden experimental. Cuando trabajamos con datos reales, pues nunca está la posibilidad de hacerlo de manera perfecta. Por ejemplo, si en algún momento usted tiene una baldosa de lado, el ejemplo puede ser bastante tonto, pero usted tiene una baldosa que tiene 1 metro de ancho y necesita, no sé, hacer una construcción con la diagonal de esta baldosa, pues usted necesita que esto sea de raíz de 2, pero raíz de 2 es un decimal que es infinito, entonces usted no puede hacer un cálculo exacto porque el decimal es infinito, entonces uno hace una aproximación decimal. ¿Listo? Entonces hay errores que se van a meter en sus cálculos de una, eso no tiene salida para ningún lado. Pero hay errores que son despreciables y otros no. Entonces hay errores que se deben también al mismo cómputo humano, otros a la herramienta de trabajo y así. Entonces, generalmente la teoría del error hace aproximación por series de Taylor, que es el tema que vamos a tratar la siguiente semana y de pronto hacemos un arranque pequeñito de eso. ¿Listo? Entonces, estos errores se calculan generalmente por aproximaciones sin integrales y etcétera, pero pues siempre hay, digamos, ruidos que nos generan los errores. Entonces hay que estar pendiente de estos errores. Esto, a grosso modo, es lo que podemos llamar el error. Tenemos entonces varios tipos de error. Tenemos los errores experimentales, de redondeo, de truncamiento, error absoluto y error relativo. De este listado que tenemos acá, particularmente me interesan esto. Hay otro error que se llama el error porcentual, el error normado porcentual, que no está en esta lista, pero se trata en particular de los últimos dos como conjugados a una situación específica. ¿Listo? Estos son como los errores generales que tenemos ahí, pero me interesa particularmente los que encerré en la caja rosa, en la caja naranja, porque estos son los que son cuantificables, es decir, a este error, a este par de errores les podemos adjuntar un número. Y esos son los que nos van a permitir decirnos por cuánto nos equivocamos. ¿Listo? Esa es como la generalidad del error. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos. De primera mano tenemos los errores experimentales, que son los errores que refieren a equivocaciones aritméticas
o algún factor que no había sido tenido en cuenta en la toma, ¿sí? Un extremo o un dato problemático. Estos son errores que, como su nombre lo dicen, pues obviamente se deben a la misma esencia del experimento. Si es un experimento físico, de antemano usted va a tener errores de orden experimental. Hay otros errores que son los errores de redondeo. Los errores de redondeo son los que suceden cuando se hace alguna aproximación de un decimal. Es el caso del que hablábamos ahorita cuando tenemos un decimal infinito y pues tomamos un conjunto de decimales finito. En vez de tomar el decimal raíz de 2, que es 1.4152, tomamos 1.4. Entonces ahí pues vamos a tener errores de redondeo. ¿Listo? Acá podemos plantearnos un experimento en relación a esos errores de redondeo. Vamos a mirar a ver cómo nos va. Supongamos que tenemos un decimal que es 0.54. ¿Listo? Y tenemos que hacer una aproximación. Entonces, la aproximación que queremos hacer va a ser a un decimal. El ejercicio puede sonar tonto, pero es que este nos va a servir para definir el error numérico. Entonces, si yo tengo este decimal 0.54, ¿a qué valor ustedes lo aproximarían? 0,5. 0.5, ¿sí o no? Esa es una opción A. Pero si yo le digo que 0.5 es una opción, pero hay otra, ¿cuál sería la otra? 0,6, porque está tomando el 0,04. Correcto, 0.6. Listo, esas serían como las dos aproximaciones plausibles en este caso del decimal que tenemos arriba, 0.54, a dos valores aproximados que hemos definido, el 0.5 y el 0.6. Listo, esas son como los que se le vienen a uno a la cabeza de primeras. Pero si yo les pregunto ahora, ¿cuál de estas dos es la mejor y por qué? ¿Por cuál de esas se van? Vamos a quitarle este color y vamos a dejarla en otro color para que nos entendamos mejor. ¿Cuál de estas dos es mejor y por qué? ¿La negra o la roja? La roja. Es como relativo. ¿Por qué? Pero Pues alguien me está diciendo que es relativo y otro me dijeron que me dice que la roja. Sí, entonces depende. Negro pues la negra. Y si le gusta más la roja, pues la roja, ¿sí? Lo que pasa es Valeria que nos dice que la negra. Sí, porque tendemos a aproximar por la cifra que tiene por el 4. No, pues Sí, tendemos señor. como a aproximar el 0,5. Nuestros anteriores nos dijeron que todo depende del decimal que vamos a quitar, ¿no? Si este decimal está por encima del 5, lo aproximamos al decimal siguiente. En este caso, pues no, porque 4 está por debajo de 5, ¿sí? Esa fue la opción que nos dieron, pero todavía como que no hay una prueba fehaciente de por qué. O sea, lo hacemos así porque así nos dijeron que se hacía. ¿Listo? Vamos a mirar cómo se hace y por qué se hace. ¿Listo? Y vamos a encontrar cuál de las dos es mejor para definir una cuantificación numérica. Varios me están diciendo que es la de color negra. Entonces, vean que acá lo que tenemos es una definición, pero antes de ir a la definición, quiero a ver si llegamos solos a nuestra definición. Digamos que uno tiene un valor real. Vamos a llamar el valor real X sub R de valor real. ¿Sí? Un valor que ya sabemos que ese es el real. ¿Listo? Si usted hace una aproximación, digamos, tenemos un número que se aproxima, llamémoslo X sub 0, que es un número que se aproxima a este número. Si yo quiero que esto realmente se vuelva una igualdad, pues debo sumar algo para que todo sea exactamente igual, ya no aproximado, sino igual. Entonces, a esta aproximación vamos a sumarle algo. Ese algo pues sería el error, ¿cierto? Que se me está cometiendo. Si usted suma ese, que vamos a llamar el error, bueno, acá puede ser una suma o una resta, ¿no? Dependiendo de quién sea más grande. Vamos a suponer por ahora que son más. Bueno, un más o menos. Entonces, cuando sumemos ese más o menos, vamos a equilibrar la ecuación y vamos a tener que esto es una igualdad. Ahora, como lo que yo quiero averiguar es quién es el error, si yo despejo E, vamos a tener que va a ser X sub R más o menos X sub 0. ¿Listo? Si yo ya quiero quitar ese más o menos, pues lo que puedo hacer acá simplemente es dejar un menos, así, como si pasáramos a restar, y lo que hacemos es poner esto en valor absoluto. Y a esta fórmula de acá es la que vamos a llamar la fórmula del error absoluto, porque pues acabamos de sacar el error absoluto. Y es la definición del error absoluto. El error absoluto va a ser la respuesta real
menos la respuesta aproximada. ¿Listo? O al revés, ¿no? Porque con ese valor absoluto puede ser la respuesta aproximada menos la respuesta real. Y eso es lo que tenemos acá en nuestra ecuación. Si efectuamos una medida directa de una cantidad física de un valor que se refiere al valor X y un medidor que vamos a llamar X sub 0, esta diferencia se conoce como el error absoluto y esta es la fórmula, la misma a la que llegamos. ¿Listo? Ahora sí, esta es como, acá tenemos la definición, el X sub 0 sería el valor obtenido, que sería el valor aproximado, y este X sería el valor real. ¿Listo? Basado en este par de hechos, miremos ahora sí cuál de las dos soluciones es mejor, si la negra o la roja. Les dejo un par de segundos esta definición para que le tomen pantallazo y ya continuamos. Mientras tanto voy a tomar un poco de agua y ya seguimos. Bueno, continuemos. Ahora sí vamos a mirar cuál de las dos es mejor. Vamos a calcular el error negro y el error rojo. ¿Listo? Entonces, el error negro, en nuestro caso particular, estaría definido por mi respuesta real, que es 0.54, menos mi respuesta aproximada, que sería 0.5. ¿Listo? Esto claramente pues me va a dar 0,04. ¿Listo? Eso por ese lado. Ahora, si miramos la roja, pues simplemente lo que tendríamos es que nuestro error para este caso sería el 0.54, que es la respuesta real, menos el 0,6, no me ocupo ahí. Ahí disculparán el matacho. Entonces, 0.54 menos 0,6 es, en este caso, 0,06. ¿Listo? Esas serían nuestras dos. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor y cuál es peor? ¿Cuál es peor, la negra o la roja? Muchachos. La roja es peor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es más grande. Entre más grande sea el error, pues mayor es nuestra equivocación. Entonces, pues esta roja no es tan buena como la otra. Entonces, quitamos la roja y dejamos que la mejor aproximación en este caso es esta. Y a grosso modo, esta es la teoría del error. ¿Sí? Este es lo que manejamos ahí con el error absoluto. ¿Listo? No es, digamos, el mejor de los ejemplos, pero creo que es explícito a lo que significa el error absoluto. ¿Listo? Ahora bien, ¿para qué me sirve este error y para qué no me sirve? Este error sí me da un número, pero ¿qué me dice ese número? Supongamos que generamos no sé, alguna construcción y el error nos dio 0,6. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? ¿Eso es un error válido? ¿Es un error inválido? ¿Me lo reciben? ¿No me lo reciben? Pues quién sabe, porque esto depende del contexto. A ver, me explico con un ejemplo más puntual. Digamos que yo tengo un error de 0.04 centímetros en la construcción de un puente, en el diseño de una columna, por ejemplo, por decir alguna cosa ahí que tenga que ver con ingeniería civil. ¿Listo? Entonces, pues una medida de 0.04 centímetros en la columna macro de un puente, pues no debe tener un riesgo tan grande. O sea, digamos que puede ser un error aceptable. Pero si este error no es en la columna de un puente, sino es en el diseño de una mesa, por ejemplo, esa mesa ya le quedó coja. Si me hago entender, luego este error sí debe ser descartable. Entonces, como les decía, el decimal sí nos dice cosas, pero nos va a generar cosas distintas dependiendo del contexto. ¿Listo? Entonces, para esto se necesita mejorar el error, este cálculo, porque pues no quiero que dependa del contexto. Para mejorar este asunto, lo que se define es el error relativo o el error relativo porcentual. En este caso, simplemente lo que vamos a hacer es comparar el error absoluto versus la respuesta real. Y lo hacemos pues en esta comparación. Yo sé, por ejemplo, acabamos de definir este nuevo error que vamos a llamar el error relativo o el error porcentual. Va a ser una comparación entre el error absoluto que acabamos de calcular y la respuesta real, obteniendo a final de cuentas que esta comparación, que va a ser un valor decimal,
pues estaría definida simplemente como el valor real menos el valor aproximado sobre el valor real. Eso es lo que llamaríamos nuestro error relativo. ¿Listo? Si el error tiende a cero, si el error tiende a uno o pasa de uno, pues es un error muy grande, ¿no? Porque, o sea, si da uno es porque usted tendría algo como X sobre X. Nos está diciendo que la respuesta es tan grande como el error, pues eso no tiene gracia. Pero si esto tiende a cero, pues es mucho mejor. Es decir, el error relativo, la idea del error relativo es que esté en el intervalo entre cero y uno. Y entre más se acerque uno o si pasa uno, pues tenemos problemas. O sea, esto estaría como prohibido. Lo óptimo es que tengamos una aproximación a cero. Eso sería como lo ideal entre el error relativo porcentual, relativo en este caso, porque pues tiene que ver como con probabilidad. ¿Se acuerdan de probabilidad? Que la probabilidad es un número no sé, ustedes ya vieron probabilidad y estadística, yo creo que sí, ¿cierto? Sí. Sí, Eh, profe. ah, Sí, es como esa misma idea de la probabilidad. Uno hace ese cambio, porque William no, eso. O sea, ¿en qué semestre se ve probabilidad? Ahí echemos chisme. Es de quinto, profe, si no estoy mal para ingeniería civil. Ah, o sea, está viéndola ahorita. No, porque Ok. estás de sexto. ¿Estás de sexto? Estás sexto en unos currículos. Ah, es que la tienen en desorden, no les toca a todos al mismo tiempo. Estás de sexto para multimedia. Ah, es que ya están en desorden. Bueno, listo, no hay lío. La probabilidad es un número que le dice a usted qué tan probable es que suceda cierto evento. Si usted se acerca a uno, es muy probable, y si se acerca a cero, pues es poco probable. Acá es parecido. Si usted tiene un número que se acerca a uno, pues eso es un error muy grande, y si se acerca a cero, pues es un error muy chiquito. Listo, y acá es más chévere porque usted tiene una comparación interesante porque ya no depende del contexto. Si usted quiere arreglar, verlo todo de manera más usual, pues lo que puede hacer es multiplicar por 100. Y entonces, si usted tenía que arriba le había dado un error del 0.5, pues acá se le vuelve un error del 50%. Acá pues le podemos agregarle porcentaje. Y esto es lo que le llamamos un error porcentual. ¿Listo? Y ya con porcentajes es como más fácil entenderse, porque si a usted le dice, bueno, yo le hice esta mesa, pero esta mesa tiene un error en una pata con un error del 80%, pues no la compre, porque esa mesa no se le va a parar nunca, ¿cierto? Pero si usted tiene una mesa y esa mesa tiene un error en una pata de 0,0001%, entonces eso ya sirve, eso ya es funcional, ¿listo? Entonces hay errores que ya no necesitan del contexto, sino requieren únicamente del cálculo de este error, que es lo que vamos a llamar el error relativo o el error porcentual. ¿Listo? Esta es una tabla que resume lo que hemos hablado, salvo este último pedazo que es el que llamamos el error el error normalizado porcentual, pero de este vamos a hablar ahorita con el ejemplo que vamos a tratar de caracterizar. ¿Listo? Entonces, les dejo por ahora esta imagen que es el resumen de lo que llevamos hasta el momento. Cópienla o tómenle pantallazo y regálenme 2 minuticos mientras la van copiando y ya continuamos. Vamos a hacer un par de ejercicios con estos casos y miramos a ver cómo nos va. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, muchachos. No, profe. Gracias, muchachos. Gracias, Kevin. Gracias, Angie. Bueno, vamos a mirar entonces un par de ejercicios. Vamos a mirar uno viejísimo y vamos a mirar un poquito uno más nuevo. ¿Listo? Entonces me voy a volver un poquito por acá mis hojas que tenía acá reservadas. Este lo hice ayer en otra clase. Vamos a ver cómo nos va con esta, a ver si ustedes lo sacan más rápido. Este ejercicio lo hice ayer con unos muchachos de cálculo integral y se demoraron un ratico. Se van como media hora. Vamos a ver cómo les va a ustedes.
Supongamos que yo tengo acá una circunferencia y esa circunferencia tiene radio 1. ¿Listo? ¿Cuál es el área de esa circunferencia? A ver, échenme memoria. Fácil, botada esa pregunta. ¿El qué, profe? Qué pena, no le escuché. El área, David. Fue David, ¿cierto? Si me habló por ahí. Profe, pero eso no es un óvalo, no sería un área. No, es una circunferencia. Es que téngame paciencia Sería con los pi, ¿no? dibujos. Téngame paciencia Uno. con. Uno, ¿sí o no? Fácil. Sí. ¿Uno es el área? ¿Están seguros? Pi, ¿no? Pi, ¿cierto? 3,14, 15. Correcto. O sea, pi. Vale. ¿Listo? El área de una circunferencia, para el que no se acordaba, corresponde a por r al cuadrado. En este caso, como r es igual a 1, pues es pi. ¿Listo? 3.1416, ta, 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 ta. ¿Listo? O que con la cifra que nos da Johan, generaríamos un error, ¿sí o no? Porque no estamos tomando todos los decimales. ¿Listo? Ahora, póngase en el papel griego donde usted desconoce la fórmula. ¿Listo? Usted no sabe cuál es esta fórmula. No conoce la fórmula del área ni la fórmula del perímetro. Entonces, ¿cómo calcularía usted el área de esa circunferencia? Es la pregunta. A ver, los escucho. Ideas, señoras y Como señores. dividiendo el círculo en varias áreas y así. ¿En cuáles? Dígame. Después. ¿Cuáles? ¿Cómo lo divido? Mándenme y yo voy haciendo los dibujos. Alguien me habló ahí que no se le cortó, no sé si fue Juan o David. ¿Cómo lo divido? Dígame nomás. Pues no sé, yo haría pues varios triángulos, como, y pues entre más triángulos se va acercando a un círculo, ¿no? Cualquier Y pues, triángulo. Sí, pues cualquier triángulo. O Pues sea, que por sea- ejemplo, a No, ver, pues, miremos. que empiece desde, que Este, por empiece ejemplo, Sería desde- configurar poligonales. este más sería o menos. otro. pero iguales, ¿no? Deben ser todos iguales. Tienen que ser todos iguales. ¿Y dónde los hago? Pues ¿Cuántos desde- hago? Dígame. Porque es no, que yo puedo hacer este de Pues acá, un número que sea infinito igual a de, este. ¿no? Pero también Sí. puedo hacer este, por Que ejemplo. lleguen hasta, Podría o sea, hacer que estos sean, rojos. sí, que sean del tamaño del radio. sí, Del que sea- centro, ¿Y por qué ese círculo Es- no se mete dentro de un cuadrado? ¿No es más fácil? Y se le resta las áreas que queden por fuera. Ah, bueno, esa es otra idea. Una idea es partir esto en varios triángulos desde acá. Todavía no me han dicho cuántos, ¿no? ¿Cuántos triángulos serían? Esa sería una primera idea. ¿Sí o no? sí. Y calcular el área de esos triángulos. Esa Ujú. sería una idea. Otra idea que nos están susurrando por ahí es meter este círculo, ojo con los dibujos que ya saben que no está hecho ahí como bien hecho, es meter ese círculo, inscribir el círculo dentro de un cuadrado, calcular el área del cuadrado y luego restar los huecos. Eso suena a un buen plan, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el área de ese cuadrado? Pues el área sería Que un sería en metro hipótesis. cuadrado, porque si tenemos el radio de la circunferencia, pues tenemos Sí, cuánto. No, mentira, sería 1 y 1 serían 2. correcto. Por 4 acá metros. me iría 2, Sí, ¿sí o claro. no? Y pues por acá también porque es cuadrado, Sí. ¿cierto? Porque es un diámetro y un diámetro son 2 radios, Sí. entonces esto sería 2 Sería- elevado al cuadrado. Esta sería mi área aproximada, ¿cierto? ¿Y cómo le quito esos pedazos? Pues saldrían como 3 triángulos. Si uno lo Ojo quisiera, que pues, esto ya no es triángulo, ¿no? no, Porque pues no esto sería un ya, triángulo, pero se podría, pues, como para algo más aproximado, no sé. o sea, le quitaría a usted este pedazo así completo y ahí miraríamos cuál sería la aproximación. Pero No, Sí, pues, no. esa es una idea. Yo lo Vean, por haría, Pero, ejemplo, profe, o sea, no sería más fácil hacer un esperen, triángulo. háganme a uno porque es que me embolato, me está hablando Omar y me está hablando Juan. Entonces, los dos Juan Gómez y Juan Jiménez. Entonces, sí, Juan perdón, Gómez, profe. cuénteme a ver. Dígame, Julián. Se me ocurre que podemos, espera, Gómez, ¿verdad? Sí. Podemos sacar un triángulo que sea tangente a la esquina para que si queda un radio, o sea, el radio del círculo del centro, sería
un poco más grande, pero al menos sabremos que estará un poco menos de ese, más abajo de ese Algo así. parámetro. Sí, así tal cual. Vale, esa sería una buena idea. Esperen, Se antes de seguir aproximaría a 4. con estos planes locos, supongamos que valemos únicamente el cuadrado como aproximación del área. ¿Listo? Si lo valemos como aproximación del área, ¿qué tan buena es esta aproximación? O sea, ¿creen que este número que nos dio, ay, perdón, este número que nos dio acá como área aproximada, ¿es buena o es mala? Es Por aproximada. ejemplo, si yo les digo, ¿No? vamos a hacer dos opciones. Una es el cuadrado por fuera y otra puede ser el cuadrado por dentro. ¿Sí? ¿Cuál de las dos sería mejor? ¿Cuál Yo creo dejaría que el menos cuadrado problemas? por fuera. ¿Quién cree? ¿Quién vota Yo, por la de afuera? yo creo que por la de afuera, porque si Sí, estamos sí, hablando que es 3,1416 y aquí la área no me da 4. Estamos como cerca, ¿sí o no? Entonces todo el mundo está votando por la de afuera. Vamos a mirar la de adentro y comparamos a ver cuál de las dos va a ser mejor, ¿les parece? Con eso vamos a ejecutar de una vez lo que tiene que ver con el cálculo del error. Vamos para allá. Ahora, vamos aquí por este lado. ¿Cómo calculo yo el área de este cuadrado que tengo ahí adentro? Usen su imaginación porque mis dibujos, a pesar de que lo estoy haciendo con regla, quedan horribles. Voy a ver si mejoro ese dibujo. ¿Cómo calculo yo el área de este cuadrado inscrito ahora dentro de la circunferencia? Escucho sugerencias de los ingenieros de la Universidad Militar. No, pues sí, pues se supone que está por dentro, entonces la hipotenusa o sea, al cortarlo en la mitad sería 1, ¿no? O sea, al pasar Casi, una diagonal, 1 y pues se casi, saca, pero no. se despeja, ¿no? Ah, sí, tan fácil, ¿sí o no? Él dice que esta raya que estoy trazando en azul es 1. ¿Quién está de acuerdo y quién está en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo, Juan está en desacuerdo. ¿Por qué, Juan? pues porque es más grande. Eso no es el radio, por eso no puede ser Eso no 1. es el radio, eso es un diámetro. El radio sería desde la mitad, ¿cierto? O sea, el radio sería desde este punto hasta este punto. Eso sería lo que mide 1. O sea que esta recta realmente, ¿cuánto mide? 2. 2. 2, es un diámetro. ¿Listo? No sé quién me habló ahorita, pero no sé si también ya cayó en cuenta de que es 2 y que no es 1. ¿Sí? ¿Vamos Sí, claros hasta ahí? sí, está Vale, bien. listo. No importa que nos equivoquemos, acá la vaina es participar. Vea que participando nos vamos dando cuenta cuáles son los errores que podemos estar cometiendo en los razonamientos. Listo, esto es 2. Ahora, si eso es 2, ¿cuál es el área de esto? ¿Cuál es el área de ese cuadrado? ¿Qué pasó que me callan todos al tiempo? ¿Se asustan? Participen con calma. ¿Cuál será? 6,50, ¿Cuál? 6,5 aproximadamente. ¿Cómo supo? ¿Cómo lo hizo? Cuéntenos con calma. Si el Se radio, le si cortó. el volumen, el área del círculo, perdón, se saca multiplicando el radio por pi. Ah, no. Sí. Entonces lo que hice fue una aproximación del 3,14 y subí el 3,1416 a 3,15. Entonces lo multipliqué por 2 y me dio 6,50. 60. Esperé que me estaba confundiendo ahí. No, pero Estoy es que, preguntando por el área de ese cuadrado. ok, Ese que pero es que, resalté en naranja. Porque teníamos la pregunta, yo hice la pregunta de qué sería mejor, si hacerlo por dentro o hacerlo por fuera. Y todo el mundo está diciendo que por fuera. Estamos tratando de comprobar. ¿Cómo calculo el área de este cuadrado? Es que por dentro está como más difícil que por Pues fuera. no es yo más fácil calcular el área de los dos De triángulos. a uno. Yo De a uno que me asustan. dividiría ese cuadrado en 4 triángulos iguales. ¿Por qué 4 si ya hay 2? Ah, no sé por qué. Tampoco lo regaño porque él solo está colaborando ahí. No, o sea, es que no sé, a lo mejor yo estoy viendo jugadas, no sé, estoy mal Él piensa en hacer esta división, creo. O sea, partirlo acá para que le queden 4. En Exacto. hipótesis, esos 4 deben ser iguales. Y si usted encuentra el área de alguno de esos, pues ya la hace.
Pero pues Sí. queda más fácil, como acá Pues, necesito es ajá. base por altura, Sobre 2. necesitaría esto y esto, ¿cierto? ¿Quién me está Ujú. hablando? Angie. Sí, sí, señor. O sea, Necesitaría primero esas dos. sacar la del triángulo y luego ya con la otra pues ya se suman, ¿no? Cuando se Se tenga. suman las dos. Entonces Ajá. calculemos ahora el área de ese triángulo. Tenemos este triángulo así más o menos, ¿cierto? Y sabemos que por acá arriba mide 2. Y necesitamos base y altura, porque el área del triángulo es base por altura sobre 2. Pero ¿quién es B y quién es H? ¿Cómo los calculo? Por eso digo que pues, Es un sería más triángulo fácil. rectángulo, se podría aplicar la senos y cosenos. En un Y que triángulo rectángulo, bueno, eso se puede aplicar en cualquier triángulo, ¿no? ¿Qué se puede aplicar en un triángulo rectángulo? ¿Qué ventajas tiene un triángulo rectángulo que no tiene ningún otro? que son Es por el teorema, Ahí no son ¿Pitágoras? el teorema más famoso, como dice Juan, el Pitágoras. teorema de Pitágoras. Esto es un triángulo rectángulo porque estamos hablando de un cuadrado y un cuadrado tiene 4 ángulos rectos, entonces este es recto. Entonces de acá, ¿qué sabemos? Que h al cuadrado más b al cuadrado debe ser igual a 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Pero además esto es un cuadrado, o sea que h y b son iguales, ¿cierto? Entonces acá podríamos dejar que esto es 2 veces b al cuadrado igual a 4. O sea que b al cuadrado es igual a 4 sobre 2, o sea que b al cuadrado es 2, o sea que b es raíz de 2. Solo la parte positiva, porque es una medida, ¿cierto? Entonces b es raíz de 2 y por lo tanto h es raíz de 2. O sea que el área de este triángulo sería, ¿cuál? ¿Cuánto me da el área de este triángulo? 2,828. ¿Cómo hizo eso? El área del triángulo, ¿cuál sería? Base, que sería raíz de 2. Del triángulo, Por no, ya altura, que sería raíz de 2. Sobre 2. ¿Sí o no? Eso Base por ya, altura sobre 2. ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Angie? Creo que sí. 1. Listo. Entonces esto me da 1. ¿Sí o no? Pero como son dos triángulos, el área de este cuadrado sería 2. 2. ¿Cierto? Sí. Hasta ahí vamos. Les dejo copiar el procedimiento y ya ahorita hacemos la comparación por error a ver cómo nos da. Profe, una pregunta. Señor, Es que yo lo solucioné por ángulos, o sea, por seno, y pues no sí, me da igual, pues no me da igual. Yo sé entonces lo hizo mal. con la de seno y me da 2,83 el área interna del... Entonces, ojo que estoy seguro que debe tener líos es en la configuración del ángulo. Mire si lo está haciendo en radianes o en grados. Está haciendo por teorema del seno, ¿sí? Sí, profe, por el del seno. Debe estar en grados. ¿Qué utilizó acá? Debe haber utilizado acá un ángulo de 45, ¿sí? Sí, profe, 45. Voy a mirar la calculadora. Mire, revise a ver si no, si lo tiene que hacer más bien es con pi cuartos, o la tiene en radianes o alguna cosa así. Échale una miradita. Error usual. Error de ingeniero, pero fresco que les pasa a todos. Nos tiene que dar lo mismo. Bueno, entonces, mentiras, por acá me dio F2, ¿no? Fue la vaina. Entonces, tengo dos aproximaciones, la roja y la azul. La roja me dio 4 y la azul me dio 2. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Cómo determino cuál de las La dos es roja, mejor? ¿Cómo saben? por lo que está más cerca a pi. Porque tiene menos rango de error. Porque tiene, pues acabamos de verlo, muchachos, con el error. Porque tiene más cifras significativas. Una es 4 y la otra nos dio fue 2, ¿sí o no? Entonces, por un lado tendríamos que mirar que el error de esta roja, el error de la roja sería pi menos 4 y el error del azul sería pi menos 2. ¿Listo? Por un lado tendríamos que el de pi menos 2, por ejemplo, Eso daría 1,14. 16.
Más o menos, sí, señora. Y el Este otro error es azul, 8584. 1,1415, ta, 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 ta. Ujú. Y el otro, 0,8584. 0,85, 84. gracias, 8584. Con decimales, ¿no? Sí. Claramente es más chiquitica esta, ¿no? O sea, Ujú. usted tiene toda la razón, es mejor hacerlo por fuera que por dentro. Sin embargo, si usted en vez de escribir un cuadrado lo hace ya ahora con un pentágono o con un hexágono y así sucesivamente y va mejorando y mejorando y mejorando la aproximación, pues lo que obtendríamos es que las dos tienen el mismo número. No sé si se acuerdan de cálculo diferencial de límite por derecha y límite por izquierda. Entonces acá hacemos como lo mismo. Encerramos por fuera y encerramos por dentro, pero los dos números tienden a la misma área. Este método que ustedes están trabajando acá o que acaban de descubrir o redescubrir es lo que se llama el método de exhaustión. ¿Listo? Y acá pues tenemos un ejemplo claro del error. Vamos a mirar cómo mejora esto en relación al uso de un polígono cada vez de mayor lado. ¿Listo? Entonces voy a parar de compartir un segundo y ya miramos un ejemplo más plausible del asunto. Estaba ahí con el micrófono cerrado. Les estaba mostrando el caso acá de, bueno, antes estaba con 4, con n igual a 4 y ahora con n igual a 6. Entonces vean que cuando lo hicimos ahorita con n igual a 4, si lo cambiamos acá con n igual a 4, el error nos dio 1.14, que es este error que tenemos acá. Si lo miramos relativo sería 0.36, que correspondería pues al 36%. Sí, si lo miramos el segundo tipo de error, que es el que habíamos mirado ahorita. Pero entonces, si mejoramos la aproximación ya no con con un cuadrado, sino con un hexágono, vean que el error absoluto corresponde al 0.54 y el relativo corresponde al 0.17, que si lo miramos porcentualmente sería 17%. No es un error buenísimo, pero es un error que se puede aceptar. Si hacemos una mejora, por ejemplo, a n10 lados, vean cómo al mismo tiempo que el error va disminuyendo, nuestro polígono se parece más a, ¿a qué? A nuestro círculo. Y pues si usted quiere mejorar ya un error de 6%, ya es un error pequeñito, ya ahí se lo reciben muchos. Pero pues usted lo puede mejorar tanto como quiera, ¿no? Haciendo cada vez una descripción de un polígono cada vez de mayor lado. Listo, acá tenemos el primer ejemplo de un error absoluto. Que lo tengan ahí como en sus cabezas. ¿Listo? Preguntas de esto. ¿O está súper fácil? No, yo solo tengo una pregunta, profe. ¿Puedes mostrarnos o pasarnos la presentación? ¿No está subida en el aula? La presentación que estamos generando, Sí. sí se la puedo enviar, pero por ejemplo, esto de los datos, no, yo la puedo subir al aula, si quieren yo la subo al aula, No, es más pero como por por las ejemplo, fórmulas y para repasar. listo, pues realmente por eso les ponía esta, o sea, las fórmulas las tienes acá, listo, pero pues yo la cuelgo en el aula, no hay lío, Ok, gracias, profe. vale, vale. Bueno, vamos a mirar otro ejercicio.
Otro ejercicio de error, a ver cómo nos va. A ver si definimos el otro de una vez. A ver, a ver si la memoria no les falla. Vamos con este. Sea, eh, este lo deben haber sufrido en carne propia. La integral entre 0 y 1 de la función x al cuadrado de x, ¿se acuerdan cuánto da? Profe, yo no sé, yo no puedo ver nada, o sea, como que... ¿La puedes repetir? Perdón, esperen que estoy compartiendo lo otro todavía. Iba a decir. Ya voy, ya voy, ya voy. Paciencia, paciencia. Ya volvió a pizarra. Ahí sí ven pizarra, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, tengo la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado por dx. ¿Se acuerdan cuánto da esa? Yo sé que eso fue hace Un tercio, ¿no? algunos semestres. ¿Un tercio? ¿Cómo? Un tercio, ¿no? O menos Un tercio, ¿sí o no? Para el que no se acuerda, la Un integral tercio. es x al cubo sobre 3, evaluada entre 1 y 0. Pues solo me sirve evaluar con 1 porque la otra pues me da 0 y eso me da un tercio. Esto vendría a ser nuestro valor real. ¿Listo? Sí nos acordamos de la integral. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una aproximación. ¿Se acuerdan de sumas de Riemann? Sí, profe, más o menos. ¿Ya? Bueno, la idea entonces sería hacerlo por sumas de Riemann. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una aproximación con suma superior de Riemann con dos rectángulos, que para nuestro caso sería partir este pedacito en dos. Acuérdense que acá es 0, acá es 1. Partimos ese pedacito en dos y hacemos este rectángulo y este otro rectángulo acá. Y pues sumamos esas áreas y esa sería nuestra aproximación. ¿Cuánto les da? Las sumas de Riemann. Eso era. Uy, me pucha. Háganle con calma. Háganle, vayan haciéndole ahí y pues ya lo hacemos entre todos, lo revisamos. Háganle ahí unos minuticos y ya continuamos. Retomamos a las 10, ¿les parece? Dale, pues. Son las 15. Las 5. Hay 5 minutos para que se diviertan. No me acuerdo cómo hacer sumas de Riemann.
Fresco, si no se acuerda, ya lo vamos a hacer ahí con calma. No tiene tampoco que acordarse como tal del concepto, ya lo vamos a mirar. Sé que alguien me habló, pero es que está otra vez contestándole con el micrófono cerrado. Bueno, hagámosle. ¿Cómo les dio? ¿Quién se acordó de cómo se hacía? Es que yo sé que toca seccionar los triángulos en la cantidad de valores de X, por así decirlo, que uno quiera, pero o sea, eso se hace en base a una función y yo no, o sea, eso es 1A sobre X, creo. Bueno, no recuerdo. Vale, no hay lío. Bueno, si no se acuerdan, lo repasamos. ¿Ninguno se acuerda? Yo Vamos a pues hacerle con calma. Bien. lo hice, Señora, lo hice, dígame, Mayra. pues yo lo hice y era que se hacía delta X y X sub 1, bueno, y era que con los límites allá hallábamos delta X y con eso se colocaba la función y bueno, Sí. Primero hacemos el delta de X. El delta de X es lo que va a medir cada uno de estos rectángulos de base. ¿Listo? Entonces el delta de X en este caso va a ser la resta de los extremos, que son 1 y 0, dividido entre el número de rectángulos que vayamos a hacer, que en este caso es 2. O sea, el delta de X va a ser un medio. ¿Listo? Eso va a medir la base de nuestros rectángulos, ambos. ¿Listo? Porque lo dividimos en partes iguales. Luego lo que vamos a hacer es tomar la medida de las alturas. Como alguien decía ahí, pues eso tiene que ver con la función. Entonces, por ejemplo, si usted mira como este punto sube hasta la función, pues estamos hablando ahí de la imagen de 1. Como la función que estamos discutiendo es x al cuadrado, pues esta altura medirá 1 al cuadrado, que es igual a 1. O sea que ese rectángulo grande mide por debajo un medio, que es la base, y de alto mide 1. ¿Listo? Luego el área será base por altura, que pues es un medio, porque me queda un medio por 1. ¿Listo? Eso es en cuanto al grande. ¿Listo? El pequeño, que sería este de acá, el pequeño tiene por base un medio también. Y la altura sería la imagen que voy a resaltar en color rosado de este punto, que este punto pues es un medio. ¿Cierto? Porque pues de 0 a un medio hay un medio. Y la imagen de un medio, en este caso, que acá me quedó mala idea pintarlo de ese color. Un medio, este punto es un medio, y esta altura pues será la imagen de un medio, que es un medio al cuadrado. En este caso un medio al cuadrado será un cuarto. Entonces este rectángulo pequeñito medirá un cuarto y la base un medio, y base por altura en este caso será un cuarto por un medio, que será un octavo. ¿Listo? La suma de estos dos, que en este caso simplemente pues será un medio más un octavo, resulta en 0.625 decimalmente. ¿Listo? O sea, nuestra aproximación será
un medio más un octavo, que de forma decimal será 0.625. Esa será nuestra aproximación. Esa aproximación pues está muy lejos, ¿no? Porque vean que 1 tercio es 0.3, ¿sí? Esto es 0.3 periódico. Como se dan cuenta, pues entre esta y esta hay bastante distancia. Entonces, esta es una muy mala aproximación. ¿Qué podríamos hacer para mejorar esta distancia? Podríamos hacer pues más rectángulos. Esto no hacer 2, sino hacer 3. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe. Vale. Vamos a hacerlo ahora con 3, pero en Excel de una vez y lo hacemos luego con 4, etcétera. Ah, bueno, acá antes de llamar la atención al respecto del asunto, quiero quedar claro que acá el error es calculable porque usted sabe cuál es la respuesta real, ¿sí? Porque sabemos que es un tercio. La pregunta es, ¿qué pasa si usted no se sabe cuál es la respuesta real? ¿Listo? Como yo calculo el error sin saber la respuesta real. Y la verdad es que no tiene mucha gracia, porque si usted ya tiene la respuesta real, pues ya hizo la integral. Entonces, pues, ¿cuál sería la gracia del asunto? ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo en Excel, regalen un segundo porque tengo que cambiar de cable y ya volvemos. Un descanso de 2 minuticos, si quieren van mirando ustedes a mano cómo sería aproximar con 3 intervalos.
Hola, se cortó la llamada. No sé si ya están viendo. ¿Me confirman? No, profe. No, No, profe. profe. No se ve nada. A ver. Negativo, profe. Ahora, Ya, ahora sí. listo, vamos a hacer entonces el ejercicio en Excel. A ver cómo nos da. Esperen a ver. Ponemos esta letra un poquito más grande porque está como muy chiquita la vaina. Bueno, esa es la función de la que sobre la cual vamos a trabajar y vamos a hacerlo en el intervalo 0 y 1. ¿Listo? Acá, pues lo primero es, vamos a determinar un delta de x. Entonces, el delta de x en nuestro caso va a ser, vamos a hacerlo con, acá voy a poner primero el n, que van a ser 3 intervalos. Y ahora sí, mi delta de x, que va a ser simplemente la resta entre este elemento y este elemento, dividido entre 3. Miren que acá me faltó el dividido. Esta casilla, que es la casilla de 3. Listo, ahí lo tenemos entonces definido para nuestro caso particular. Ahora, vamos a calcular entonces unos x, unas imágenes que van a ser, digamos, las alturas, y luego hacemos las sumas correspondientes de las áreas. ¿Listo? Entonces acá voy a poner la base de los rectángulos. Entonces, acá los x, el x inicial va a ser 0. ¿Listo? Como el delta es 0.33, entonces pues lo que vamos a hacer es calcular los deltas de forma consecutiva. En este caso, acá voy a poner el n, entonces voy a decir que este va a ser el punto inicial, el punto 2 y el punto 3. Entonces lo que va a hacer es sumar el punto anterior y a ese punto le voy a sumar el delta, que es este valor de acá. ¿Listo? Entonces, igual, acá abajo igual. Esto se puede hacer ahí copiando y pegando, pero lo voy a hacer ahí uno por uno, aprovechando que son poquitos. ¿Listo? Esos son como nuestros x. ¿Listo? Ahí llegamos a 1 porque pues estamos haciéndolo entre 0 y 1. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Sí, una pregunta, profe, si estás restando arriba el 0 y el 1 y el 0, ¿por qué da 0,33? Es que estoy copiando. Porque es dividido el número de intervalos que queremos hacer. Ah, sí. Entonces sería ¿Sí? 1 menos 0 sobre 3. Correcto. Ya, listo, qué pena. La diferencia entre los extremos dividido el número de intervalos que quieras calcular. ¿Listo? Voy a insertar acá una gráfica para que miremos ahí a grosso modo cómo es que va quedando ese conjunto de puntos. Es esta que ven ahí. ¿Listo? Hagan de cuenta que acá lo que tenemos es la función cuadrática, un pedacito de la función cuadrática. ¿Listo? ¿Ahí lo ven? O la ponemos un poquito más grande. Así. Entonces, eso es parte de la función cuadrática. Lo que voy a hacer es la suma superior. ¿Listo? Entonces, esa suma superior va a obedecer a los rectángulos que estoy trazando. A este rectángulo y a este rectángulo. Esperen porque estoy trazando la que no es. Espérenme, que esta no es la gráfica que me interesa. Me interesa es x y y. Como la función es x al cuadrado, lo que voy a tomar es este punto y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces sería este elevado al cuadrado. Y lo mismo para los otros, que son las respectivas imágenes. Ahora sí, estos sí serían los puntos que me interesan para que me salga la función cuadrática, que ya la voy a poner acá con la gráfica. Esos son los puntos que me interesan acá. Voy a poner esto un poquito más grande. Entonces, ahora sí, los rectángulos que a mí me interesan en este caso serían este rectángulo y este rectángulo. De base, todos tienen 0,33 periódico, que es el delta que nos dio. Tanto este como este. Y así sucesivamente. Y las alturas que voy a pintar en tono azul corresponden a las imágenes de los puntos. Entonces, este sería, digamos, la imagen del y sub 1. Y ese sería la imagen del y sub 2. Perdón, la medida de y sub 2, que sería la imagen de x sub 2. Y este sería, pues, y sub 3, que pues ahí claramente se dan cuenta que es 1.
¿Listo? Y pues acá sería base por altura, o sea, 0.3 por Y1, 0.3 por Y2 y 0.3 por Y3. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos claros? Sí, profe. Vale. Entonces, me voy a volver allí para las cuentas. Entonces acá sería, este es Y1, este es Y2 y este es Y3. Y la base es la misma para todos. La base es la misma para todos, que es esta, que es nuestro delta. Entonces la base es la misma para los tres. ¿Listo? Entonces las áreas de cada uno de estos pues será base por altura. Ahí queda fácil. Base por altura. Y lo mismo para las tres. Y esa será nuestra área de cada uno de los rectángulos. Y pues el área aproximada, nuestra área sub 0, llamémosla así. Bueno, vamos a llamarla área sub 3 porque corresponde a 3 rectángulos. Va a ser la suma de este a este. Y esa será nuestra área aproximada. Vean que ya se parece mucho más. ¿Se acuerdan que nuestra área real es 0,33? Ahora vamos en 0.5. Ya se acerca mucho más. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Vale. Supongamos que usted no sabe cuál es la integral. ¿Listo? Usted no se acuerda cuál es el valor de cómo se soluciona esta integral y usted no tiene el valor real y quiere calcular el error. Para poder calcular este valor real, usted debe hacer dos aproximaciones. Hace la actual, resta la previa y divide sobre la actual. Ya hacemos eso con un ejemplo. En este caso, por ejemplo, en este caso de acá, lo hemos hecho con n igual a 3. Vamos a calcular el dato para el error para cuando hacemos con n igual a 4. Entonces, si usted quiere, si usted no se acuerda de cómo hacer la integral, pero quiere calcular el error para n igual a 4, lo que tiene que hacer es para n igual a 4 y para n igual a 3. Ya tengo para n igual a 3, entonces voy a hacerlo para n igual a 4. Voy a copiar esto de acá. Vamos a poner esta aproximación en un color, pongamos todo esto de color azul. Y vamos a ponerle cuadrícula ahí para que no nos perdamos. Y vamos a mirar ahora la aproximación con n igual a 4, que prácticamente pues es la misma idea, pero con un elemento más. Entonces voy a copiar esto de acá para utilizarlo unas casillas más allá. Vamos a hacerlo acá abajo mejor. Entonces esto lo vamos a hacer de color anaranjadito. Para hacer el n igual a 4. Bueno, entonces acá n va a ser igual a 4, entonces ahí lo cambio. Como los cálculos estaban dados, ahora pues n va a ser igual a 0,25. Acá voy a necesitar un punto más, porque pues son 4 elementos. Esto lo puedo copiar y pegar, pero no tan fácil como creía. Esto es este más este dato, y este de acá es la imagen, que sería este elemento elevado al cuadrado. Si no la ve ahí clara, simplemente es pues que haga el paso a paso. ¿Listo? Y ahí pues obtendríamos 0,25 y el área de acá pues sería esta base por esta altura. ¿Listo? Que me daría 0,25. Ahí tenemos esos valores como definidos. ¿Listo? Acá pues tenemos los 4 rectángulos que corresponden y la aproximación 4, llamémosla así porque corresponde pues a 4 rectángulos, sería la suma desde acá hasta acá. ¿Listo? Y esa sería mi aproximación. Ahora, si usted quiere saber cuál es el error definido para este caso, sin saber la integral, porque antes sí conocíamos cuál es la integral, el error en este caso, el error para la aproximación 4 va a estar definido por la siguiente ecuación, la voy a copiar acá. Va a estar definido por, va a ser el valor absoluto, el ABS, de la aproximación 4 menos la aproximación 3
dividido en la aproximación 4. ¿Listo? Para nuestro caso particular, el error de la aproximación 4 sería el valor absoluto, acá coloquemos el igual, el valor absoluto de la aproximación 4, que está acá en esta casilla, menos la aproximación 3, que está en esta otra casilla, dividido entre la aproximación 4. ¿Sí? Tendremos un error del 0,10, un aproximado de un error del 10%. Si usted quiere mirar la aproximación para E igual a 5 intervalos, pues lo que tiene que hacer es calcular para 5, calcular para 4 y hacer la resta. ¿Listo? Y eso es lo que llamamos un error relativo porcentual, que era el que estaba en la tabla que nos faltaba explicar. ¿Listo? Y acá tenemos unos ejemplos claros de cómo funciona el error. Preguntas, muchachos. Muchachos, ¿preguntas? No, profe, todo claro. Todo clarísimo. No hay preguntas. Hablen ahora, callen para siempre. Ninguna, profe. Listo, acá, ¿qué restaría por hacer? Pues hacer más ejercicios. Señor. Sí, no, era eso, más que nada como cogerle el tiro, que uno entiende la explicación, pero cuando vayan y le ponen 25 puntos uno se vuelve una bola. Vale, vean que acá con Excel ya tenemos la posibilidad de hacerlo con muchos intervalos, ¿no? Ya acá una pregunta interesante sería, ¿cuál es el error si lo partimos en 50 intervalos? Ya con la tabla de datos de Excel no hay excusa, eso se hace en una volada. Si usted lo aprendió a programar para 3 y para 4, hacerlo para 25, para 100, no tiene mayor inconveniente. Entonces trate de hacer la práctica, por ejemplo, trate de responder esa pregunta. ¿Cuál es el error para esta integral si n es igual a 25? ¿Listo? Bueno, practiquen este asunto del error. Vamos a hacer ensayos en la próxima clase ya con Taylor. Y la próxima clase vamos a tener nuestro primer taller. Para elaborar ese primer taller o para solucionar ese primer taller, vamos a hacerlo en el programa Octave. Entonces, lo primero o el resto de la clase lo vamos a dedicar a ver un tutorial que cargó el profesor Isnardo de la universidad. Les voy a colocar el enlace, está en el Moodle, pero acá está el enlace al video de YouTube. ¿Listo? Ahí nos da el tiempo apenas para que lo haga en clase. Mírelo en clase, aproveche el tiempo. Es un video que dura 1h30, pero pues seguramente se va a demorar un poco más mientras lo mira y va haciendo la instalación del programa. ¿Listo? Eso es, ese va a ser el resto de la clase. Esta 1h30 que queda la puede distribuir en el resto de su día, pero vaya haciendo el tutorial porque en base al programa vamos a tener el primer taller que vamos a solucionar en la siguiente clase. Hasta acá cerramos entonces con teoría del error y la próxima clase hablamos de series de Taylor. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, antes de que se vayan, les voy a mandar otra vez el enlace de asistencia para los que no lo han llenado. Ya se los envío. Ahí están. Y antes de que se vayan, cuéntenme cómo les pareció la clase. Muy buena, profe, muchas gracias. Estuvo entendible. Bueno, chévere, me alegra que les haya servido. Espero entonces poderles subir pronto el video en el Meet y que ya todos estén matriculados en el aula. Denle una miradita al aula a ver si puede entrar hoy. De una vez para que me sirva a hacer la prueba del tomado de asistencia. Solo tiene que entrar a ver si me registra la asistencia. Ya puse ahí unos enlaces. Es para que hagan una prueba. Vayan y den un paseo allá por el aula a ver cómo la ven. Y cualquier pregunta que tengan ahí del aula en el Moodle, pues me avisan y estamos pendientes de, en tal caso, hacer una inducción. Por hoy no es nada más, salvo pues la tarea del video. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. En el formato de asistencia, ¿en la identificación se pone la cédula o el código? La cédula, porque como se pide el correo, en el correo ahí sale el código. Solo hay un dato ahí de refuerzo. ¿Listo, muchachos? Entonces, feliz tarde para todos. Vayan y miren el video. Pueden descansar un rato y luego miren el video. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. De pronto están cansados ya. ¿Vale? Gracias, profe.
Gracias, profe.